¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, lo último en el conflicto entre Rusia y Ucrania con otro notable invitado, Chema Sánchez, comunicador y miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, directamente desde Valencia. Chema Sánchez, una cálida bienvenida al programa. Gracias. Me encuentro perfectamente en tu programa cada vez que vengo, o sea que supongo que será una vez más. A nosotros es un gusto tenerte también, Chema. Plan alternativo que se discutió este fin de semana en Londres lo esboza el presidente francés Emmanuel Macron y dice que es una tregua, sus palabras, en el aire, en los mares y en la infraestructura energética que duraría un mes con un despliegue de tropas en etapa posterior. ¿Dónde estamos en este conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, es la primera vez, no, pero porque ha habido otras situaciones de tregua en el Donbass antes de ser ruso, ese territorio que era ucraniano, antes de que sus pueblos en elecciones libres eligieran sí estar con Rusia, incorporarse a la Federación Rusa. Estos territorios fueron, hay que recordarlo, primeramente tras un golpe de Estado patrocinado por el propio Estados Unidos, que ahora parece reivindicar la paz, y por Europa, hicieron un golpe de Estado en el año 2014, en el cual desde entonces hicieron pues todo un acoso y derribo a esas regiones de Ucrania, y en ese acoso y derribo murieron 14.000 personas, por encima de 14.000 personas, la mayor parte de prácticamente casi todos civiles, puesto que las milicias que se incorporaron a luchar en realidad eran ciudadanos de esa región intentando defender ese territorio. Y hubieron dos momentos de acuerdo, un momento de acuerdo de los acuerdos de Minsk 1 y luego otros acuerdos de Minsk 2, y ambos dos supimos claramente luego que se utilizaron realmente de un modo falaz, de un modo ficticio por la parte europea, que no por Rusia, para realmente entretener o parar el avance de Rusia y para intentar pertrecharse para lo que luego iba a ser un avance de Ucrania e incluso pues, de la OTAN hacia territorio ruso, ¿no? Entonces, ahora hubieron otros momentos de reuniones y de apoyo a Ucrania en el que nunca se dejó participar a Rusia después de esos segundos acuerdos de Minsk, y en los que todo lo que se hacía era reunirse con Zelensky y evidentemente todos ellos sabiendo que estaban protegidos por Estados Unidos, sintiéndose bien fuertes por esa protección de la OTAN, de Estados Unidos, como para poder jugar la baza de la amenaza de la guerra global, que más que nadie la paciencia del gobierno de Rusia, de Vladimir Putin, ha logrado de momento mantener esa confrontación mundial, global, en una posición todavía localizada, bueno, no a nivel económico, no a nivel de otros frentes, pero en cuanto a Ucrania, focalizada en Ucrania. Con incorporación de mercenarios que a su vez eran muchos de ellos previamente soldados de distintas ramas de la OTAN, porque necesitaban esas ramas para manejar las armas que se le han ido dando a Ucrania, para enviarles dinero sin fin, ¿no? Entonces, lo que ha hecho Europa ahora, planteando una tregua cuando nunca ha querido una tregua últimamente, que iba directamente a la guerra, pareciera que es una respuesta a ninguneo que han hecho Estados Unidos con ellos cuando se ha reunido con Rusia y ha hablado directamente con Rusia sobre una tregua, una posible tregua, un acuerdo de paz para Ucrania, en el que tiene que estar comprometida Ucrania, obviamente, pero que con lo visto este fin de semana se ha quedado bastante maltrecha la posibilidad, puesto que Zelensky parece que no ha dado pie a que eso sucediera. Eh,
bueno, hasta ahí llego, te puedo explicar más cosas, pero bueno, solo un apunte. Recordemos que casi nunca se menciona, siempre se menciona, pues bueno, pues la violencia de Trump en muchos sentidos, la, la situación de cómo esa oligarquía yanqui está siendo ahora absolutamente como si estuviera violando la democracia y como fuera el que realmente está poniendo la carne en el asador de la guerra. Trump estuvo en la fase anterior, fue el que más sanciones puso a Rusia, si bien es verdad que fue Biden y la administración demócrata la que más aceleró la guerra en Ucrania, pero el que la inicia con un golpe de Estado en el 2014, que todavía le quedaban 3 años además de gobierno, es Obama. Y nunca se nombra a Obama en este conflicto, cuando fue realmente su administración y bajo su presidencia que se inició este golpe de Estado, este Maidán que a la sazón nos ha traído hasta aquí. Ahora, se ha dado la situación en este momento, luego de esa reunión en la Casa Blanca entre Zelensky y Trump, de que parece haber, digamos, dos campos que quiero que nos ayudes a entender. Por un lado está Estados Unidos lidiando con este conflicto con Ucrania, que desde la llegada de Trump quería iniciar, digamos, otro enfoque y tratar de negociar directamente con Rusia, sin que participaran ni la Unión Europea ni Zelensky. Y por otro lado, ahora la Unión Europea, que cuando ve que a Zelensky no le fue bien en la oficina oval, se quiere establecer como en el centro del ring. ¿Cómo es lo que tú entiendes que es hoy por hoy la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea respecto a este conflicto en Ucrania? Bueno, yo, la Unión Europea, recuerdo, creo que te llegué a comentar la última vez que estuvimos juntos, hace unos meses, que la Unión Europea no tenía política exterior propia, que avanzaba con las instrucciones totales desde en el plano militar de la OTAN, que la dirige absolutamente Estados Unidos, y desde el plano política general, hasta a veces, bueno, yo diría que económica, incluso como se ha visto cuando se han suicidado y han inmolado con, por ejemplo, los Nord Stream o con las acompañando sanciones a Rusia, no comprando el gas a Rusia, sancionando o bloqueando relaciones con el este, con Ucrania, bueno, perdón, con China. Pero lo que sí que me vuelvo a reafirmar ahora, pareciera que esta Unión Europea, la pérfida Unión, en vez de la pérfida Unión, la pérfida Unión, porque además no es Europa, es Europa y estamos hablando de Keir Starmer, es Inglaterra, que está al frente de esta iniciativa junto a Zelensky, o sea, alguien que se salió de Europa y que parece ser que sigue dando instrucciones o liderando Europa, es el que acompaña esta posible tregua y esa posible reunión que en realidad más que una tregua parece una amenaza de guerra. O sea, poner tropas en el terreno es una línea roja que siempre se ha advertido desde Rusia. Intentar ellos hacer bloqueos aéreos es una intervención en toda regla contra un territorio de disputa entre Rusia y Ucrania. Bueno, meter tropas ahí de países que son de la OTAN, países de Europa directamente, llamándoles tropas de paz, no parece que sea la mejor manera. Y como dijo Trump el otro día a Zelensky, estáis jugando con la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué estáis haciendo no queriendo una tregua? Lo primero que tenéis que hacer es una tregua y hablar. Y luego ya hablaremos de cuáles son los términos de paz, pero lo que estáis haciendo es amenazar con intervención. ¿Y qué digo? Pareciera que hay una disputa entre diferente, que pareciera negar la mayor de lo que yo he dicho hasta ahora, que en Europa se seguía directamente las instrucciones, ¿no? Yo creo que absolutamente está actuando Europa haciendo un juego de poli bueno, poli malo. Tú sabes, esta forma de hacer en la que uno te trata medio bien, diciéndote yo soy el que menos daño te va a hacer, y el otro te trata con amenaza. Pero en realidad yo no me creo que Europa esté por libre atreviéndose a amenazar a Rusia e incluso a China, como ha hecho Kallas, ¿no? Kaja Kallas. No, no, o sea, realmente creo que ellos están en el tras bastidores recibiendo el empuje y el ánimo
de Estados Unidos a ese comportamiento. Por eso Inglaterra, que es socio siamés y a la orden del Imperio Anglo, está haciendo el acompañamiento, empujando a esa Europa a otro paso más adelante hacia la guerra. Y en ese paso vuelven a tener una unidad casi total. Hay excepciones importantes que ahora resaltaré, pero en ese paso hacia la guerra me hacía una definición muy gráfica. Un compañero de Alemania, Stefan Natke, me decía esta mañana que si yo seguía el ciclismo, esto es como la lanzadera que hacen los corredores ciclistas cuando van en pelotón para lanzar al corredor que quieren que vaya en avanzadilla. Ellos hacen un apretón y entonces se apartan y aquel con el rebufo se lanza hacia adelante. Estados Unidos ha lanzado a Europa a esta guerra y Estados Unidos ahora está apartándose, que más con una excusa perfecta. Imaginemos que ahora hubiera un enfrentamiento ya directo OTAN y Europa con Rusia. Estados Unidos lo ha dicho, no vamos a ir a una tercera guerra mundial y de la OTAN estamos a punto de salirnos si esto sigue así. Por tanto, tiene una excusa perfecta para su población y para incumplir una vez más cualquier acuerdo de todos para uno y uno para todos, y dejará a Europa suicidarse, que en 4 días, con una Rusia respondiendo, dejaría claro la derrota de Europa, que sola jamás podría contra Rusia, ni siquiera acompañado, y lo sabe Estados Unidos, podrían derrotarla. En todo caso, Rusia podría no vencer, pero no vencería a nadie en un apocalipsis, ¿no? Por tanto, yo creo que no hay una verdadera contradicción, lo que hay es una utilización de Europa como arma de ataque, sigue siendo el arma de ataque, de desgaste a Rusia, mientras Estados Unidos ya se está haciendo a un lado pensando que su frente será otro, que será en China, y que, bueno, el daño que puedan hacer con Europa y destrozar Europa, bueno, pues algo que les puede venir hasta bien de momento, ¿no? Sobre las excepciones, que no se me olvide que hay unas excepciones. Cuando la última vez que hablamos, yo hablaba de que había una excepción que era, por ejemplo, Robert Fico de Eslovaquia, que había sido incluso sufrido un atentado por su posición no beligerante, de no querer seguir con la unidad de Europa con Ucrania y contra Rusia. Y a su vez, hace no mucho, hemos tenido ahora unas elecciones en Rumanía que se han desautorizado porque no ha ganado alguien que siguiera la política única de una Europa que la dirigen, y ya vuelvo a decir, gente que ni son de Europa, Keir Starmer, von der Leyen, gente que no es elegida por el pueblo y que está yendo a la guerra, y que incluso la von der Leyen llegó a decir que sí, que sus hijos está claro que no van a ir a la guerra, ¿no? Realmente bueno, y Víctor Orbán, que también ha dicho que no cree que Hungría deba apuntarse a la beligerancia contra Rusia. Yo creo que es todo una especie de, no diré de teatro europeo, como ha sido otras veces para las treguas, sino que más bien aquí creo que ellos piensan que sí, que ellos se lanzarían, son como el lanzamiento de la guerra, pero que luego les iba a seguir Estados Unidos. Yo creo firmemente que Estados Unidos se echará a un lado, dejará caer a Europa y luego dirá, bueno, vamos a hacer un acuerdo como toca, porque sabe que el imperio ya no tiene en este momento el equilibrio de fuerzas como para aplastar a Rusia de momento. Chema, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Chema Sánchez sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Chema, comunicador y miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, nos acompaña desde Valencia. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Chema Sánchez directamente desde Valencia sobre lo último del conflicto entre Rusia y Ucrania. Chema, comunicador y miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Te pido entonces, Chema, que nos presentes de una manera breve, digamos,
la otra cara de la moneda. Nadie mejor que tú, porque vives en Europa, que ver cómo Occidente o el norte global acá pinta este conflicto como que esto es una invasión de Rusia a Ucrania y Ucrania tiene no otra opción que defenderse de una invasión y que por lo tanto es una víctima, y como es la invasión a un vecino de Europa, decía Macron, esto pasa a 1200 kilómetros de mi casa, entonces Europa se siente amenazada porque en el fondo lo que hay es esa ambición del ex imperio soviético de invadir, de avanzar, y entonces tenemos que defendernos, tenemos que frenar, tenemos que desplazar tropas de la OTAN o armamento de la OTAN para no dejar ese avance. La versión de Rusia es absolutamente todo lo contrario, termina entonces la Guerra Fría, no se justifica ya una OTAN, pero sin embargo, dice Rusia, se lanzan como perros feroces a tratar de contenernos, avanzarnos, rodearnos, asfixiarnos con su precisamente armamento, y esto de no querer prácticamente firmar un acuerdo de que Ucrania no sería parte de la OTAN fue la gota que rebasó el vaso. Toda esta larguísima, un larguísimo preámbulo. Chema, acá, ¿quién es el agresor? Bueno, simplemente acudiendo a la historia y no borrándola. No borremos los acuerdos que se han podido demostrar luego de que en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se decidió fue no avanzar ni un metro hacia el este, hacia Rusia, mantener un respeto mutuo ahí, porque recordemos que había pensado en plena final de la Segunda Guerra Mundial, estaban pensando todavía los yanquis en hacer una operación que llamaban la impensable, que era ir a tirar bombas nucleares por toda Rusia porque creían que todavía solo las tendrían ellos y para así lograr hacer una balcanización de Rusia, que es su gran ilusión, su gran sueño, ¿no? Pero yéndonos más adelante, ¿no? Tras la caída del muro, ese no avanzar un metro hacia el este, ese acuerdo que en teoría se llega con Gorbachev y con los países con Rusia y con los países de la OTAN, en realidad justo lo que sucede es lo contrario. Desde entonces, desde el año 90 hasta el principio del siglo XXI, lo que ha habido fue una avanzada total de países incorporados a la OTAN, avanzando hacia Rusia por todas. Y luego es, en respecto al concreto de Ucrania, una Ucrania que, recordemos, la Rus de Kiev es prácticamente el nacimiento de lo que sería el nombre Rusia, y realmente estamos hablando de negar la historia de ese golpe de Estado que os he comentado, de antes otro golpe que hubo de intentona y que no salió, pero en este que sale, en realidad se hace un golpe el que se hablaba directamente ya en las televisiones de Europa, inglesas, de que bueno, había un gobierno realmente nazi, pero empezaron a silenciarse voces, a callarse voces, porque se estaba pertrechando, preparando. En el informe de Rand Corporation también se ve, del think tank, cómo se estaba preparando el overstanding Russia, sobretensionar a Rusia para lograr así que pudiera tener una reacción que justificara el ataque de Occidente y de la OTAN. Entonces, en realidad fue al contrario. Primero se hace un golpe de Estado allí, luego se quiere entrar a Ucrania en la OTAN. Eso es ya ponerse a muy pocos kilómetros, a una situación de imposible defensa ya de Rusia ante un ataque inminente directo desde el territorio ucraniano, y eso ya era insostenible. Eso lo fue advirtiendo y contando que esto no podía ser desde los primeros discursos, aquellos famosos de Putin del 2007 en Múnich y en adelante. Entonces, todo esto se fue saltando por el aire, obviándolo, y lo que es peor, la población de Ucrania
una gran mayoría de la población ucraniana, por supuesto, habla también ruso, y hay unos que además que tienen familias rusas. Ten en cuenta que Ucrania tiene nada más que unas pocas décadas de ser Ucrania, y por tanto esa y de no ser de la Unión Soviética, no solo, sino de ser Ucrania. Entonces, realmente ese territorio tiene muchísima población que era mayoritariamente rusa o prorrusa y hablaba ruso. Y se las fue machacando, bombardeando. Recordemos, 15.000 muertos adjudicables al gobierno de Ucrania de su propia población, y además población rusa. Y con todo ese ataque a la posible preparación de una invasión luego del territorio ruso, lo que hace Rusia es anticiparse cuando ya no puede más, preparándose para la guerra desde el primer momento, desde el 2014, pero preparándose para la guerra, que era seguramente inevitable, pero esta guerra llega ya justo cuando en febrero del 2022 ellos saben que en marzo los planes eran ya de entrar con todo a no solo el Donbass, sino que avanzar incluso a las fronteras de Rusia. Realmente cualquiera que no quiera negar todos esos hechos históricos sabe que son ciertos y sabe que efectivamente podría llamarse, ¿por qué no?, invasión de un territorio, pero la invasión, porque entra Rusia al territorio ucraniano, pero con petición, además del Donbass y las repúblicas del Donbass, de que se entrara, que se les ayudara, que se les protegiera. Y todo eso ocurre incluso con unos referendos. Realmente, luego hay unos referendos de incorporación a Rusia. Realmente esa población estaba sufriendo tras un golpe de Estado fascista, nazi más bien. Te quería hacer una pregunta final, Chema, y es, ¿cómo termina este conflicto y cuándo? Mira, lo interesante cuando entra Trump era pensar que esto tenía una solución más rápida porque había ya al menos un interlocutor válido al otro lado con el que hablar y discutir. Hasta ahora con Biden, Sleepy Biden no era persona con la que se pudieran negociar, hablar, y el Estado profundo no tenía que dar responsabilidades ni hablar, sino seguir provocando la guerra. Pero es que yo no creo que Trump tenga toda la intención o el poder de parar la guerra del todo. Vuelvo a repetir, yo creo que ellos no les falta interés en que esto avance hasta un choque real. Entonces yo creo que puede haber un choque, pero en el que no va a entrar al final Estados Unidos, pero que lo va a provocar haciendo creer a Europa que va a estar ahí. Pero ese choque es desde luego, va a ser probablemente definitivo y parada, con una Europa hundida, suicidada económicamente para muchas décadas, con generaciones pensando que Rusia es la que les habrá golpeado y no creerán que es de vuelta, creerán que es Rusia la que ha intentado agredir a Europa, porque así lo venderán. Y recordemos, yo la última vez que hablé contigo hablábamos de que incluso yo nombraba que los partidos y gobiernos de izquierda, mira, el de España, está encantado de apoyar la guerra y tirar para adelante con la guerra, dándole 1.000 millones a Ucrania para la guerra, mientras nuestro presidente, que también dice que apoya a los palestinos, pero les da armas a los sionistas, dice que la democracia, y apoya a un presidente que no ha sido, que ya no es presidente, que hace ya más de casi un año, así que debería haber hecho elecciones. Realmente está apoyando a un gobierno nazi, no de ultraderecha, más allá. Y bueno, pues estas cosas, estas contradicciones, recuerdo cuando yo dije de Francia que incluso no acababa de ver la izquierda, incluso alternativa, que podía gobernar en aquel momento con un Mélenchon recién acabadas las elecciones, se veía que Macron seguía manteniendo el poder, y yo te dije que incluso Mélenchon no lo veía en el sitio adecuado. En este momento, hace 2 días, hay una polémica, o 24 horas, casi 48, no, bueno, no sé exactamente, pero 2, 3 días hará que Mélenchon estaba alabando la valentía de Zelensky al confrontar a Trump. Y cuando estaba rechazando la posición de tregua, yo creo que tenía que haber dicho como mínimo un silencio, o no estar posicionado con Trump o con Zelensky en eso, o por lo menos si te posicionas con Trump y con el no a la guerra. Parece mentira, pero esa es la estrategia lógica. Yo, tristemente, para mí que estoy en Europa y para ti también que estamos en Europa, la guerra yo creo que se nos viene por necesidad de la oligarquía y del imperio. Y lo que sí que creo es que
no va a ser la guerra apocalíptica de toda la OTAN y Estados Unidos contra Rusia, China y una guerra global, sino que va a ser una Europa inmolándose, creyendo que va a ser apoyada y entrando a una refriega de guerra con Rusia. Ya veremos hasta dónde llega eso. Ojalá no, y ojalá que por alguna razón entre la cordura y dentro de unos pocas, entonces sería, porque esto va a acelerarse el proceso de diálogos o de avance, se va a acelerar y dentro de unas pocas semanas nos encontremos con una posición en la que sea demasiado, o ya obscenamente demasiado claro que entrar a la guerra es solo porque políticamente les interese a unos pocos oligarquías de Europa el entrar a morir y matar en un suicidio colectivo europeo. Chema Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y que no continúe adelante la pérfida Unión Europea.